Paz, mis hermanos. El Señor Jesucristo les siga bendiciendo grandemente. El Señor les siga guardando en esta tarde. No son las 3:10 de la tarde. Amén. Damos gracias a Dios. Es la hora de los apóstoles, Eran 3 horas, o sea, a las 3 de la tarde que empezaban a orar y a las 3 de la mañana también. Y esta hora es muy propicio, ¿no? Doy gracias a mi Señor Jesucristo porque ha permitido que nosotros otra vez estemos levantando palabras de vida eterna, palabras de consolación, palabras que nos enseñan cada día cuál es el motivo por el cual usted y yo podemos estar frente a la presencia de Dios, buscando cada día la santidad, buscando ese reconcilio con nuestro Padre. Acuérdense de que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, creemos y estamos totalmente convencidos de que nosotros podemos vencer los obstáculos. Acuérdense que Jesucristo representa el pacto de la alianza. El pacto de la alianza es como decir esta arca que está acá. Este era el pacto de la alianza de Dios Todopoderoso. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. El arca de la alianza durante muchos años estuvo en batallas, estuvo en guerras. El arca de la alianza, que son estos dos ángeles que están aquí, dice la Biblia que Dios mandó, ¿verdad?, por medio de Moisés a un artesano para hacer este arca, un arca de madera de acacia, enchapado de oro, un arca bien perfeccionada. Cada anillo de cada vara larga eran de oro, y esta arca contenía la palabra, los mandamientos de Dios. Acuérdense que la Biblia nos enseña que cuando Moisés bajó del monte del Sinaí, el pueblo se había descarriado, el pueblo no tuvo paciencia en la espera de nuestro Señor Jesucristo, en la espera de Moisés, pues, para aquellos años. El pueblo realmente empezó a desesperarse y empezaron a edificar, como todos sabemos, un becerro de oro, el cual eso airó a Dios, pues el Dios de la gloria. Acuérdense que la Biblia dice que Dios es un Dios fuerte y celoso. Dios es un Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres en la primera y tercera y cuarta generación de los padres que lo aborrecen. Y es por eso que nosotros nos vemos comprometidos una vez más, primeramente con nosotros mismos, primeramente porque lo predicaba hace poco sobre los ministerios. Cada persona que tiene ministerio tiene que dar cuenta a Dios algún día por todo lo que hizo mientras que estuvo en la tierra. Pues usted va a dar cuenta a Dios, yo voy a dar cuenta a Dios por los frutos. Yo de una u otra forma ya he pasado muchas cosas, como predicando en las calles, en las ruas, en las plazas, en las cárceles, como predicando en los hospitales. Y bueno, ese arca maravilloso que ya no representa este metal que fue durante muchos años un metal y que simplemente por ser un metal contenía algo muy valioso, ¿verdad?, que era la palabra de Dios viva. Hoy ese arca está en medio de nosotros, que es Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, voy a mecer aquí a ver qué no tiene el Señor a través del arca de la alianza. El arca de la alianza contenía 66, los 10 mandamientos. Contenía los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Y cuando cada persona sacaba un rollo, ¿verdad?, de esos mandamientos, ahí Dios le expresaba al pueblo cuál era su favor y cuál era su motivo por el cual quería algo de nosotros. Aquí en el libro de Juan, primera de Juan dice, capítulo 1, verso 9, dice que si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Acuérdense que todos tenemos dioses diferentes. La gente tiene dioses diferentes. Los católicos tienen un Dios diferente. Hay muchos dioses diferentes en todo el mundo entero, y es por eso que nosotros, y especialmente yo, me veo comprometido de predicar de mi Dios. El Dios que hizo la palabra, con su boca la dijo y con su dedo la escribió. El Dios del pacto de la alianza. Este era el pacto de la alianza. Es un metal de aquellos años que fue mandado a hacer por Moisés. Moisés primeramente hizo una de madera para introducir las tablas, el cual Dios le había dado los mandamientos, y que después, bueno, Moisés
contrató a un artesano, Belecer, que se llamaba este artesano, y dice la Biblia que este hombre Belecer empezó la edificación por el Espíritu Santo. O sea, Dios le mostró de qué forma él iba a hacer el arca, donde iban a guardarse las palabras, los mandamientos de la Biblia. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre el arca, y vamos a hablar sobre este metal. Para muchos es un metal, pero lo que contenía el mensaje como tal, en el propiciatorio que estaba en medio de estos dos ángeles, contenía algo muy valioso, que era la palabra de Dios y la profecía. Y es por eso que nosotros nos hemos obligado a enseñarle a usted hoy cuál fue el origen de esta arca. Esta arca tiene muchos secretos, señores, muchos secretos. Esta arca tiene un misterio. No sé si las personas que han conocido el arca del pacto de la alianza, acuérdense que en la iglesia muy poco se predica sobre el pacto de la alianza de este metal. Él tiene un misterio y vamos a descubrir cuáles fueron los misterios. Por ejemplo, uno de estos misterios fue que cuando entró la guerra de los babilonios a Jerusalén, que sitiaron a Jerusalén, hubo un saqueo, invadieron a todo Jerusalén y destruyeron todo, pues. Y hasta el sol de hoy nadie sabe quién tomó el arca del pacto de la alianza. Lo que sí le puedo decir es que hoy vamos a hablar cómo Dios se manifestó a su pueblo a través de esta arca. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, primeramente, mi Señor Jesucristo le bendiga a usted amigo, amiga. El Señor haga resplandecer su luz sobre su vida. El Señor permita enviar a su Espíritu Santo para que usted pueda aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y que usted pueda abrir ese corazón noble a la verdad, a la escritura bíblica de la palabra de Dios. El motivo por el cual simplemente predicamos es con un solo propósito. Y el propósito es que cada persona sea salvo porque sabemos, como lo dije hace poco, sabemos que el cuerpo va a un lugar de tormento, o sea, un lugar de sepulcro, pues, y el alma va a un lugar de tormento, pero no sabemos dónde va nuestra alma. Acuérdense que la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá, y después que muera viene un juicio, como está escrito en Hebreos 9:27. Y es por eso, mi querido hermano, que le invito a que hagamos una oración de fe, creyendo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Jesucristo en esta hora, a medida de este sistema, de este canal, usted pueda recibir una gran bendición, una gran enseñanza. Todas las prédicas que humildemente este servidor suyo ha subido para el sistema en vivo han sido predicaciones de enseñanza, más que una predicación, una enseñanza poderosa, el cual mi Señor Dios de Israel pone palabras en mi boca. A la verdad, yo no sé nada de lo que hablo, es el Señor. La Biblia dice solamente abre tu boca y yo la llenaré. Y yo me gustaría, pues, y quiero que sea siempre así, porque de verdad todos nosotros estamos cada día necesitados del mensaje de Dios. Amén. Así que le invito a orar, mi querido hermano, mi querido amigo, le invito a hacer una oración de fe para invitar al Espíritu Santo en esta hora. Amén. Que vamos a comenzar la enseñanza, el descubrimiento y el poder que contenía esta arca, el pacto de la alianza. Hoy vamos a conocer sobre el pacto de la alianza. Este arca es el segundo arca formado, mandado por Dios. Amén. Hoy vamos a hablar sobre esta arca maravillosa. Le invito a hacer una oración. Amantísimo Padre, Señor y Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, te doy la gloria y honra, Padre mío, porque en esta hora tú eres menester de recibir la alabanza y la voluntad de tu pueblo que te ama. Te pido, Dios de Israel, que sea usted, Señor, perdonando nuestros pecados en este momento. Sea usted tomando en cuenta nuestros atributos, pesa nuestros corazones, Señor. Te pido, Jesús, que inscriba nuestros nombres en el libro de la vida, Padre, en esta hora. Y que sea usted, Señor, asignando con el bolígrafo de tu amor, Señor, para que nosotros podamos escuchar este mensaje poderoso, Señor. Padre Dios mío, en esta hora te pido, Señor, que envíe al Espíritu Santo, Padre, para que empiece a redarguir, empiece a enseñarle a cada alma, a cada persona que está al frente de este teléfono, está al frente de este internet, de este canal, puedan recibir milagros, puedan recibir bendiciones de parte tuya, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así como está escrito, Señor, te pido, Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, que empiece, Señor, a derramar bendiciones sobre cada vida, sobre cada alma, Señor, que en esta hora se dispone a escuchar tu enseñanza, tu palabra. Sea usted enseñándole, Señor, a través de la maravillosa gloria de tu Santo Espíritu.
Enseña a toda persona, Señor, cuál es tu propósito para con ellos. Enséñale, Señor, para que ellos se puedan arrepentir y puedan llegar a tus pies, Señor, a servirte, Padre, como hoy nosotros te servimos humildemente. Te doy gracias, Espíritu Santo. Eres bienvenido una vez más a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, entra en los corazones de estas personas que están al frente de este teléfono, de este televisor, de cualquier medio. Señor, te pido, Espíritu Santo, que sea usted hablándole, sea usted indicándole el camino por el cual ellos deben de seguir, y que este mensaje que vamos a dar hoy en esta tarde, Señor, sea de bendición, Padre, para la vida de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo le bendiga, mi querido amigo. Amén. Bueno, mis hermanos, mi persona y mi agua. Yo siempre bebo agua por la garganta, ¿no? Muy reseco la garganta, pero el agua es vida. El agua es vida. Y cuando hablamos mucho el mensaje de la palabra de Dios, tendemos a secar mucho y damos un valioso tiempo de nuestra existencia a ustedes, a lo que escuchan la palabra de Dios. La verdad que son horas nocturnas, como lo dije hace poco, mucho tiempo nocturno estudiando, dedicando por amor, pues, porque sentimos el amor del Señor, el llamado de Dios sobre nuestras vidas, para enseñarle a usted, amiga, para enseñarle a usted, amigo, lo que el Señor muestra a través de su palabra. Es necesario que el Evangelio sea predicado por todos los canales. Jesús lo dijo claramente. Yo creo que yo lo dije la última vez, la gran comisión. Nosotros tenemos una comisión dada por el Señor, y esa tenemos que cumplir, llevar el Evangelio, la palabra de Dios a todas las almas. Amén. Mis queridos amigos, hoy tenemos un tema muy importante de la palabra de Dios. Y la predicación tiene por título: Conociendo el poder de Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Hoy vamos a conocer cómo el poder de Dios se manifestó durante muchos años en el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel tenía una conexión con Dios muy diferente a la que usted y yo tenemos ahora. Ahora nosotros podemos adorar a Dios en todos lados, en cualquier lugar del mundo. Si estamos en nuestras casas, lo podemos adorar en nuestras casas. No necesitamos viajar a Jerusalén. En los tiempos antiguos de la vieja Jerusalén, antes de Cristo, la historia cuenta que Dios ordenó leyes. Dios dictó leyes a Moisés para que Moisés nos las enseñara a nosotros, al pueblo hebreo, el pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Acuérdense que ese pueblo hebreo se empezó a aglomerar desde el día en que José y sus hermanos entraron a Egipto. Una vez que José muere, los hermanos se fructificaron en Egipto, hicieron mucha riqueza ahí, pero de pronto vino un rey diferente y empezó a oprimir al pueblo de Dios, y era tanto la opresión del pueblo de Dios que este pueblo estaba orando a Dios porque lo libertara. El pueblo de Israel le exigía a Dios un rey, o sea, una persona que lo guiara pues, a salir de esa esclavitud. Y como dice la Biblia, Dios envió a Moisés. Acuérdense cuando Moisés, ¿verdad?, se le presentó una zarza. Dice la Biblia que se le presentó una zarza a Moisés. Y lo primero que le dijo el fuego es un árbol echando fuego, pero no se quemaban sus hojas ni sus ramas. Es una zarza. Quita el calzado de tus pies, le dice aquella voz, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Así te dice el Señor hoy a ti, amiga, amigo. Quita tus preocupaciones porque hoy vas a escuchar palabra santa. Cuando Dios trae el mensaje a nuestras vidas, nosotros tenemos que quitar todas nuestras preocupaciones, todos los problemas que quieran venir sobre nuestras vidas para desconcentrarnos. ¿Ves? Estas cosas que cada día están a nuestro alrededor nos desconcentran totalmente. Y es por eso que Dios necesitaba de Moisés un gran y radical concentramiento, ¿me entendió? Este hombre se concentró de tal manera que cuando escucha la voz, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Y así te dice el Señor en esta tarde: hoy vas a pisar tierra santa. A medida que escuche este mensaje, a medida que escuche la palabra del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios que mandó hacer un arca enchapada de oro, el Dios que colocó 2 querubines preciosos, y en medio de los querubines un propisorio que se le llamaba, donde contenía las leyes
dada en el monte Sinaí a Moisés. Entonces, Moisés fue llamado por Dios directamente para sacar al pueblo de Egipto con mano poderosa de Dios Todopoderoso. Todo, la mayoría sabemos esa historia. Y no obstantemente, Moisés luchó mucho, demasiado, para sobrellevar este pueblo. Entre la mitad del pueblo, casi la mitad estaba reverdía contra Dios, tenía una rebeldía terrible. No es fácil lidiar con personas que no estén de acuerdo con el mensaje de la Biblia. No es fácil lidiar con personas que estén en desacuerdo con la palabra de Dios. Eso no es nuevo, mis queridos amigos. Eso es algo muy antiguo. Acuérdense que la Biblia no tiene, la Biblia tiene muchas historias de pueblo que Dios ha bendecido, de pueblo que Dios ha ayudado y que le han dado la espalda. Pueblos como el pueblo de hebreo que salió de Egipto y que infelizmente se dividió con el golpe de Core y Datán. No se rebelaron contra Moisés y Aarón. Acuérdense de este mensaje. Y hubo un problema muy grande por un simple comentario. Ese simple comentario Dios no lo permitió dentro de su pueblo. Y es por ahí que Dios está dirigiéndose por este canal hoy a usted sobre la parte de la murmuración, de la parte de que hay cosas que nosotros creemos que son comunes, pero para Dios no son comunes. Dios quiere limpiar nuestros corazones, nuestras vidas, y el Señor Dios Todopoderoso quiere enseñarnos cuál es el camino por el cual usted, yo debemos de seguir. Supongamos, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que Jesucristo, siendo crucificado en una cruz del Calvario, fue muerto por usted y por mí. Él resucitó. Ya este arca de metal que desapareció en el conflicto armado del año 587 a.C., cuando los babilonios o la parte de Egipto entraron a saquear al templo de Jerusalén, el misterio de esa arca desapareció. Nadie sabe hasta el sol de hoy qué se hizo con esa arca, si fue destruida o fue robada, o alguien la tendrá muy en secreto. El arca contenía, aparte de contenía algo muy rico, que es el mensaje de la palabra, estaba enchapada de oro puro, con madera de acacia. Un arca que costaba tanto, bueno, para un absurdo hombre que es rico y quiere el dinero y ama el dinero, bueno, lo robaría sin respetar los principios de Dios. Pues yo me imagino que eso aconteció con este tipo de personas que tomarían esa arca. Entonces, Dios ordena a Moisés a ir a Egipto, libera al pueblo de Egipto, y desde ahí empieza el peregrinar de los 40 años en el desierto, y desde ahí empieza la multiplicación de las personas. Y ustedes saben cómo es el comienzo. Entonces, estoy llegando al punto central para comenzar en la prédica. Yo le he puesto un nombre, se lo pedí a mi Señor, yo le he puesto un nombre a esta predicación llamada Conociendo el poder del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Su Dios, mi Dios. Ese es el tema de la prédica, conociendo el poder del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Sí, porque hay personas entre nosotros que tienen otro concepto del poder de Dios. Creen que hasta que no pueden ver, no pueden ver. Hasta que no pueden ver, no pueden creer. Y el pueblo de Israel estaba así, de esta forma. Querían ver y vieron, pues Dios mostró mucho poder. Acuérdense de todos los milagros y todas las señales que Dios hizo en el pueblo de Israel. Pero hoy vamos a hablar de esto, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esto, de aquí, de esta arca maravillosa. Vamos a hablar, como lo dije, qué pasó con este arca de la alianza, el pacto de la alianza. ¿En qué batalla fue que fue secuestrada esta arca? Sí, el arca fue secuestrada, fue capturada, como dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 4. El arca fue capturada, es como decir secuestrada por el enemigo. Para esos tiempos se estaba liberando una guerra, un conflicto. Estaba en procedimiento Samuel de nacimiento. Acuérdense que cuando Samuel nace, estaba para esos tiempos cuidando del profeta Samuel un profeta llamado Elí. Y este profeta Elí tenía dos hijos. Uno de ellos se llamaba Omni, otro Nofi. Y estos hijos del profeta Elí eran macabros, hombres impíos, pues hombres que no respetaban las cosas de Dios. Dice la Biblia que los hijos del profeta Elí, ¿verdad?, eran hijos impíos, el cual estaban levantando sobre el pueblo de Israel mucho pecado, el cual Dios no se lo estaba permitiendo. Acuérdense que siempre en un lugar, siempre en una familia, siempre sale una persona como más deliberada, pues. Y es ahí donde nosotros
tenemos que tomar control de nuestra existencia como principios, que especialmente la palabra de Dios enseña a nuestros hijos, para que nuestros hijos no lleguen como llegaron los hijos de Elí, el profeta Elí. Perdón. El profeta Elí, el profeta Elí fue un varón de Dios muy renombrado de aquellos años. El profeta Elí es aquel profeta que le dijo a aquella mujer llamada Ana que si estaba ebria, porque siempre llegaba esa mujer a orar, ella era estéril, no podía dar hijos, y siempre el profeta Elí la observaba, y de repente le dijo, se levantó de la silla el profeta Elí y le dice que si estaba ebria. La mujer le dice que no, que simplemente oraba a Yahvé, al Dios de Israel, para que le concediera lo que ella le estaba pidiendo. Pues de verdad le concedió, Dios le concedió un hijo, y ese hijo lo puso por nombre Samuel, y el profeta Elí quedó al cuidado del niño, y el niño se crió con el profeta. Pero no solamente estaba con el profeta Elí, Samuel, estaban sus dos hijos mayores, Oni y Nofi. Estos dos hijos de Elí estaban convirtiendo el pueblo de Israel en una cueva de ladrones, pues. Y constantemente en estos últimos tiempos, a medida que usted escuche el mensaje de la palabra, se dará cuenta que no hay mucha diferencia entre estas cosas, y que más que una enseñanza, la voy a hablar al pie de la Biblia, como siempre lo hablo, para que usted saque cuenta, que sea el Espíritu Santo que le redarguye, le enseñe a usted qué pasó con este pueblo y qué provocó esta desgracia, porque la verdad que fue una desgracia terrible. Tanto fue la desgracia que llegaron los hijos del profeta Elí, agarraron esta arca y la llevaron al combate. Para esos años había una guerra librada entre los filisteos y el pueblo hebreo. Estaban en guerra, pero esa guerra no se produjo sola, esa guerra se produjo porque Dios estaba viendo el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí, mis hermanos, dice la Biblia, una parte de la Biblia que dice que los hijos de Elí agarraban a las mujeres cerca del tabernáculo, la tienda donde él estaba, y mantenían unas relaciones sexuales, y acostumbraban quitarle la carne, los sacrificios a los ortodoxos, los judíos de aquellos años. Pues no respetaban estos dos hijos de Elí, y de por sí, bueno, Dios le mandó la muerte a estos dos hijos de Elí, pues murieron en la batalla. Y no obstantemente, se estaba librando una guerra, y los hijos de Elí, por su propia voluntad, los hijos de Elí agarraron el arca del pacto de Dios, que contenía los mandamientos, y se la llevaron al centro de la batalla, al centro de la guerra. ¿Por qué? Porque aparte que ellos estaban haciendo cosas erradas ante la presencia de Dios, y que el profeta Elí le estaba exhortando a sus hijos sobre lo que estaban haciendo, que tenían una mala fama en su pueblo por su testimonio maldado, ellos querían atribuir, por ser simplemente hijos del profeta, querían atribuirse mejor que cualquier persona de los que estaban en ese momento. Y sin autorización del profeta Elí, y sin autorización de nadie, agarraron esta arca, se la llevaron al centro de toda la gente, los militares que estaban casi para liberar, atacar al pueblo, los filisteos. Acuérdense que la guerra de los filisteos con los hebreos se efectuó por un motivo, y ese motivo tiene que ver mucho con el pecado de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel le daba mucho la espalda a Dios en aquellos años. El pueblo de Dios siempre perdón, fue un pueblo un pueblo de verdad muy optimista, pero a la vez habían personas que no estaban de acuerdo con eso. Entonces, mis queridos hermanos, yo les invito a abrir la Biblia, ¿verdad?, para que conozcamos la historia del arca del pacto de la alianza. Y para eso le invito a abrir el libro de Samuel, capítulo 1, primera de Samuel, capítulo 4, perdón. Samuel, capítulo 4. Ahí nos vamos a remontar en el mensaje bíblico. Esto es una historia muy larga, mi hermano. Hoy vamos a hablar del arca. Vamos a ponerla aquí. Escuche lo que dice aquí. El arca de la alianza. Dice así. Primera del libro de Samuel, capítulo 4, del verso 5 en adelante. Empezamos a leer la palabra de Dios para que podamos comprender qué el Señor nos quiere mostrar. Dice así: aconteció que cuando
el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. O sea, en ese momento que los hijos del profeta Elí agarran el arca para llevarla para el campo de batalla, toda la gente que estaban casi para liberar, a comenzar la guerra, cuando vieron el arca, se alegraron. Ellos pensaron a lo mejor que Dios venía a respaldarlo en medio de sus problemas difíciles, en medio de su conflicto. Y dice la Biblia aquí, estamos en el capítulo 4, verso 5, vamos al 6. Cuando los filisteos, el grupo, o sea, parafraseo, los enemigos del pueblo de Israel, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta? ¿O es la que está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová, o sea, el arca de Jehová esta, había sido traído al campamento. El enemigo sabe que traen el arca, pero Dios no mandó el arca. Fueron los hijos del profeta Elí que lo hicieron voluntariamente. Y los filisteos tuvieron mucho miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, dijeron los filisteos, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Decían los filisteos poderosos. Estos son los dioses que hicieron en Egipto con todo tipo de plaga y en el desierto. Una vez que el arca está en medio del campamento de los hebreos, los enemigos de Israel, los filisteos, se asustaron de esta arca. Esta arca, aparte que contenía el mensaje de Dios, es una palabra muy poderosa, y ellos le tenían miedo a esta arca, que eran los mandamientos. Acuérdense que Moisés, por medio de los mandamientos, pudo libertar al pueblo también de Egipto. ¿Ves? Y habían palabras de Dios mucho antes que los mandamientos. Dios estaba guiando a Moisés. Los filisteos conocían este metal. Ellos sabían que cuando este metal llegaba, esta arca llegaba a un lugar, sabían que ellos no venían solos, que ellos venían con Dios. Pero en este caso, Dios no venía con ellos. O sea, representando a los hijos de Elí, del profeta Elí, porque ellos estaban haciendo cosas malas. Fue totalmente llevado voluntariamente por estos hombres. Entonces, uno de los ejércitos de los filisteos dice aquí en el verso 9: esforzaos, filisteos, y sé hombre para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sé hombre y pelead. Ese fue el júbilo de guerra de los enemigos. Entonces, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pies. El arca de Dios, o sea, esta arca, el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí. O sea, el arca la secuestran, la capturan. Capturan el arca, y aparte de que capturan el arca, asesinan a los dos hombres que llevaban esta arca, a los hijos del profeta Elí. Eran hombres impíos. Ellos fueron los que tomaron el abuso de agarrar el arca y llevarla para el campo de pelea, al cual Dios nunca le permitió. El verso 11 dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos del profeta Elí. Uno se llamaba Ofni y otro se llamaba Finees. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Estaba este hombre. Escúcheme aquí. Y dice la palabra de Dios: y cuando llegó, he aquí, Elí estaba sentado en una silla, ¿verdad?, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino deprisa y dio las nuevas al profeta Elí. Era ya Elí, dice la Biblia, que era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla,
he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío?, le dice el profeta Elí. Y el mensajero le respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Oni y Nifet, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido secuestrada, o sea, tomada. El arca de Dios fue secuestrada. Esta arca que contenía los mandamientos. Hoy estamos hablando sobre el arca, estamos iniciando. Hoy vamos a conocer el significado de esta arca. Hoy vamos a conocer qué pasó, por qué fue secuestrada, por qué la capturaron. No fue capturada porque Dios lo quiso, sino porque los hijos del profeta Elí tomaron voluntariamente el arca del pacto de la alianza de Dios y la llevaron a su acomodo al campo de guerra como amuleto. Empezaron a tomar eso como amuleto, mis hermanos. El arca de la alianza fue tomado como amuleto por los hijos del profeta Elí, hijos impíos del profeta Elí. Y es por eso que hoy estamos hablando sobre esta arca. Es muy importante conocer esta arca. Dice que cuando este mensajero le da la noticia, bendito sea el Señor, cuando este mensajero le da la noticia al profeta Elí que sus hijos ya habían muerto, ¿verdad? Y él dijo, ¿y qué ha sido del arca? No, el arca fue secuestrada, el arca la tomaron. Y Elí, dice la Biblia, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y muy pesado. Y estamos hablando de un hombre pesado, obeso, Elí. Y había juzgado ya durante 40 años al pueblo de Israel, el profeta Elí. Entonces, ya sabemos que los filisteos ejercen una guerra. Tenían una guerra, un conflicto armado con el pueblo hebreo. Y no obstantemente, el pueblo filisteo, los enemigos de Dios, no estaban pensando nunca que los hebreos iban a buscar el arca. Ellos nunca se imaginaron. De hecho, la Biblia dice que cuando los enemigos de Dios, los filisteos, observaron gritos, que la gente estaba gritando y decían, oye, los hebreos están gritando, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estará pasando? Entonces supieron que había llegado el arca. Entonces los filisteos dijeron, ay de nosotros, somos hombres muertos, porque era un arca temida. Esta arca era temida, mis queridos hermanos. La gente le tenía miedo a esta arca en los años anteriores. Y es por eso que estamos hablando del arca. Hoy vamos a hablar del arca de su origen hasta su desaparición. Es un misterio, no se sabe qué se hizo de esa arca. Ahora, ya sabíamos que el profeta Elí murió al saber que el arca fue secuestrada, fue capturada por los enemigos de Israel, por los filisteos. El arca en tierra de los filisteos. Ahora, vamos a ver una cosa. Cuando el arca fue tomada en tierra de Jerusalén, en tierra de los filisteos, hubo un pequeño problema, mis queridos hermanos. Hubo un problema muy grande, muy terrible sobre esta arca. A medida que escuchen la Biblia se van a dar cuenta qué poder contenía esta arca. ¿Ok? Entonces, escúchese aquí. El capítulo 5 del 1 de Samuel, capítulo 5 dice, cuando los filisteos capturaron, o sea, secuestraron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Axadón y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día la gente de Asdod se levantaron de mañana, he aquí, Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre su umbral, habiéndole quedado solamente el tronco. Solamente. El verso 5 dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todo lo que entra en el templo de Dagón no pisan el umbral desde que el día que Dagón quedó postrado ante los pies de esta arca. Cuando esta arca fue secuestrada por los filisteos, ¿verdad? Los filisteos la colocan en una casa de idolatría donde estaba un espíritu, un ídolo llamado Dagón.
Mientras que todo el pueblo estaba durmiendo, un ídolo grandísimo, aproximadamente 1 metro, 2 metros de altura, al otro día, cuando iban a inspeccionar el arca, la estatua caía de donde estaba montado en su lugar y caía postrado ante el arca de Dios. O sea, acontecieron señales terribles en ese momento. O sea, estamos conociendo el poder que contenía esta arca en aquellos años y que ahora esta arca representa a Jesucristo. Pero estamos conociendo primero su esencia. Dice el verso 6 del capítulo 5 de 1 Samuel: y se agravó la mano de Jehová sobre lo de Adón, y lo destruyó, y los hirió con tumores Adón y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Adón dijeron: no puede con nosotros el arca, no puede estar con nosotros el arca del Dios de Israel, porque escuche lo que dice aquí, mire lo que profetizaron esta persona, mire lo que esta gente dijeron sobre esta arca. El pueblo filisteo se agravó a la mano y dijo estas palabras: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Axo, y lo destruyó y lo hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Por qué estas personas empezaron a decir así? ¿Por qué estas personas empezaron a hablar sobre esta arca? Estamos conociendo el origen del arca y el misterio definido de la desaparición de ella. Ella desapareció. Estamos conociendo, intensivando el arca. Estamos hablando del arca. Escuchen. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? Que estos reyes, los filisteos, en vista que están viendo que en las noches se escuchan cosas extrañas en el templo de Dagón que ellos tenían un templo llamado Dagón, tenían un demonio ahí, un ídolo. Ellos lo tenían colocado sobre una repisa grande, y al otro día le parecía extraño a los filisteos que el ídolo estaba de rodilla ante esta arca, el pacto de la alianza, y se escuchaban de noche ruido en el templo de Dagón. Entonces Dios estaba tumbando a Dagón, ahí no había nadie, solamente la presencia de Dios. Entonces eso lo puede conocer en 1 de Samuel capítulo 5, ahí demuestra qué aconteció en el templo de Dagón. Porque cuando el arca fue secuestrada por los filisteos, capturada por los filisteos la metieron adentro juntamente con Dagón, su dios. Y el verso 5 aquí dice que esta arca empezó por las noches a hacerse cosas extrañas que los mismos enemigos no sabían que estaba pasando. Aquí dice, el capítulo 5, leemos cuál fue la función de esta arca en el templo de Dagón. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Sadón, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Axodot se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¡Qué maravilla, mi hermano! Y tomaron a Dagón, o sea, su idolatría, era un ídolo grande, y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar al otro día siguiente de la mañana, del otro día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortados sobre el umbral, habiéndole quedado solamente el tronco, el coxo del cuerpo. Por esta causa los sacerdotes, escúcheme, los sacerdotes que servían a este ídolo llamado Dagón, y todo lo que entraba en el templo de Dagón, no pisaban el umbral de Dagón, de Adón, hasta el sol de hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Axadón, y lo destruyó y lo hirió con tumores Axadón, y en todos sus territorios. Y viendo esto, los de Axadón dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura contra nosotros. O sea, los reyes, los filisteos, viendo lo que los sacerdotes le estaban hablando del templo de Dagón, lo que había acontecido en las noches, esas 2 noches seguidas, que nadie entraba en ese templo, porque estaba un ídolo, un monstruo ahí pintado, y al otro día ven al ídolo caído delante del arca. O sea, era como una lucha terrible. Dios estaba mostrando su poder en ese lugar. Entonces estas personas, los sacerdotes, hablan
con los filisteos, con los reyes, y le dice, oye, mira, se están escuchando cosas extrañas en el templo de Dagón. En la noche se escuchan cosas que se caen. Y era que Dios estaba doblegando a este Dagón e inclinarse ante él. Tanto así que Dios le cortó las palmas de la mano, le cortó la cabeza, le cortó los pies, y Dagón quedó solamente en el tronco, en el coxo. ¿Ves? Y ahí, al otro día, cuando los sacerdotes van al templo y observan esto, le dicen a los guerreros, a los filisteos, que a la verdad este metal, este pacto de la alianza no puede quedar con nosotros porque su mano es dura contra nosotros. Ellos le tenían miedo a esta arca, porque esta arca contenía los mandamientos de Dios. Y dice el verso 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Es decir, los filisteos no soportaron tener el arca con ellos 2 noches, porque Dios le estaba haciendo la vida imposible. Dios no necesitaba de ejército. Dios le estaba haciendo la vida imposible a los filisteos. Le tumbó su monstruo, su ídolo, a Dagón. Y los principales, como dice el verso 8, convocaron pues a todos los principales de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca del pacto de Dios, o sea, de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca a Gat, a otra ciudad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo en contra de la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a todos los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Mi hermano, es terrible. Los filisteos secuestran el arca de Dios en la batalla. Empiezan a capturar el arca de Dios. En pocas palabras, los secuestraron. Dios estaba peleando con ellos terriblemente. Ellos escuchaban cosas por las noches y no sabían qué era. Lo cierto es que Dagón cayó inclinado ante el arca del pacto de la alianza de Dios. Dagón se postró ante este metal poderoso que contenía los 10 mandamientos de Dios. Y dice que cuando los sacerdotes hablan con los principales sacerdotes de los filisteos le dicen, bueno, mándalo a otra ciudad. Y resulta ser que en esa ciudad Dios también hace de estrago, empieza a colocarle tumores con sarna a toda la gente de ese pueblo. Por eso que dice el verso 9, desde el más chico hasta el más grande. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Mire, de Filistea mandaron a Gat, de Gat lo mandaron a Agrón. Y donde el arca lo iban, el que la secuestró no quería nada con ella porque le estaba haciendo la vida imposible Dios a esta gente. Entonces, ¿qué aconteció? Dice la Biblia aquí en el verso 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Imagínense el miedo que le tenían a esta arca. O sea, Satanás le tiene un miedo terrible a esta palabra. El arca fue secuestrada, los filisteos no pudieron tenerla. Dios empezó a matar gente filistea. Los filisteos se lo pasan a Gat, a otra ciudad. La gente de Gat le salen tumores en todo el cuerpo. Tampoco pudieron tenerla. Se la mandan a otra ciudad, a Ecrón. Y en Ecrón, cuando el arca llega a Ecrón, ¿verdad? La gente de Ecrón, el rey de Ecrón dice así. Y entonces enviaron el arca, del arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los escronistas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos. Empezaron a llamar a todos los filisteos a ver qué se iba a hacer con el arca de Dios. Nadie quería tener el arca de Dios. Aparte que lo secuestran, lo capturan, creían porque el arca era un arca que contenía los 10 mandamientos. Y aparte que tenía los 10 mandamientos, dice la Biblia que Dios le dio orden a Moisés para que Moisés buscara un artesano para que hiciera el arca, el pacto de la alianza. Y esta arca estaba enchapada de oro, mi hermano. Los anillos eran de oro. Es una descripción poderosa que tiene la Biblia sobre esta arca. Es muy valiosa. Entonces, una vez que la gente de Ecrón comenzaron a reunirse, enviaron a llamar a todos los reyes de los filisteos, los que secuestraron el arca, enviaron el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros
le están hablando a la gente de Cron, ni a nuestro pueblo, porque había mucha consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. E imagínese, mi querido amigo, imagínese que la gente de Cron le dice a Dios, a los filisteos, que no querían esta arca. Y esa arca valía mucho, mucho. Una arca forrada en puro oro. Y la gente no solamente amaban el oro en esos tiempos, sino que contenían los 10 mandamientos dados Dios por Moisés. Dado a Moisés por Dios. Y es por eso que estos no estaban viendo lo que costaba el arca. Ellos estaban viendo era cómo Dios lo estaba atacando. Dios estaba atacando a quienes lo secuestraron. Dios no tenía gente a su alrededor para que él le hiciera las cosas. Él mismo lo hacía, mi hermano. La gente de Cron dijeron, no, yo no quiero esta arca. Mándela a su lugar donde quieran. Eso fue un problema terrible. Manda el arca del pacto de la alianza a su lugar, porque, verdad, desde el día en que fue secuestrada por los filisteos, ha venido desgracia a nuestros pueblos. Y nadie la quería. La gente de Cron dijeron, no la queremos. Entonces, el capítulo 6 de 1 de Samuel dice así. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos. Escúcheme, los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes de Dagón, de la casa de Dagón. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes adivinos para preguntarle, ¿qué haremos del arca de Jehová? Llegaron brujos, hechiceros a los filisteos, y los filisteos le dicen a los adivinos, ¿qué vamos a hacer con esta arca? Esta arca cuesta mucho, pero nos está haciendo la vida imposible, nos está matando a nuestros hijos, nos está matando a nuestra familia. Se lo hemos querido regalar a la otra ciudad y no lo aceptan tampoco. Esta arca, este poderoso arca, estamos conociendo el poder de Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Estamos conociendo cuál es el poder de Dios sobre su vida, sobre la mía. Estamos predicando cómo usted está conociendo a su Dios. ¿Acaso usted tiene a Dios como algo pequeño, algo insignificante? ¿Sabía usted que el Dios que le hizo la vida imposible a los filisteos, a la gente de Cron, Agag, tumbándole a Dagón y matando con tumores a mucha gente, ese es el mismo Dios de ayer, onte y hoy? Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por eso que aquí dice que cuando los filisteos comenzaron a empezar a sentirse mal, que la familia se estaba muriendo, aquí en el capítulo 6, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses, y entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos para preguntarle, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber, desesperadamente le decían los príncipes, los filisteos, y de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. E imagínense, querían mandar el arca, ellos mismos la secuestraron, querían mandar el arca de vuelta a su ciudad capital, a Jerusalén, los mandamientos de Dios. Estos príncipes le están preguntando a los brujos, a los adivinos. No ha venido, no es algo oculto para nadie, ha venido mortandad desde que tenemos arca aquí en la tierra filistea. Nosotros la capturamos, la secuestramos, pero no sabíamos que esa arca contenía un poder que está matando toda nuestra tierra. Entonces, mire lo que dice aquí el verso 3 del capítulo 6. ¿Qué le respondieron los brujos? Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la envíe vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se ha apartado de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que hemos de pagarle a ellos? Respondiendo conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. Miren lo que tenían que pagarle. Eso es impresionante, hermano. Tenían que pagarle por cada tumor. Imagínense cuántas personas tenían tumores en el cuerpo con sangre, muriéndose. Dios le aplicó una peste terrible. Y tenían que pagar para que puedan sanar un tumor de oro. O sea, tenían que tomar la posesión. Si el tumor era grande, tenían que hacer bolas de oro y echarle una caja y mandársela juntamente con el arca allá a su destino, para que Dios pudiera quitar la maldición, la peste sobre esta gente filisteas. Y ellos dijeron, ¿y qué será? Dicen los filisteos, expiación,
¿qué le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vosotros, príncipe. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. E imagínense, aparte que secuestren el arca, Dios les está haciendo la vida imposible a los secuestrantes, ¿verdad? Dios con su poder, no estaba otro hombre guiando la arca. Dios, el poder de Dios ahí manifestado en ellos. Tenían que pagarle a Dios una gran suma de oro por la expiación de lo que hicieron, por haber tomado el arca injustamente e indebidamente. Y es lo que estamos hablando en estos últimos tiempos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el verso 7 del capítulo 6 dice, haced pues ahora un carro, dicen los filisteos, los guerreros filisteos dicen, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que crié, a las cuales no haya sido puesto un yugo, y uncí las vacas al carro y haced volver su becerro detrás de ella de su casa. Tomaréis luego el arca, dicen los principales, le están dando órdenes a los que les tenían que hacer la obra. Tomarás luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en afrenta por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra Bersemes. Él nos ha hecho este mal a nosotros, decían los filisteos. Entonces, ¿qué acontece con esto? Yo le voy a explicar muy bien a ustedes qué pasó con esta guerra. Lo que despertó la guerra fue que para ese tiempo que el profeta Elí estaba gobernando, ya había gobernado 40 años el pueblo de Israel como juez, él tuvo 2 hijos, Ahón y a Fene, algo así. Y ellos eran macabros, los hijos del profeta Elí eran terribles. Ellos levantaron el pecado en el pueblo de Israel para aquellos años. Y Dios para esos años ya tenía ungiendo a Samuel. A Samuel, los jueces de aquellos años le estaban exigiendo un rey. La gente cambiaron al rey de la gloria por un rey de hombre, el cual le estaba oprimiendo la vida. Entonces, esta arca que nosotros vemos aquí, que fue secuestrada, ¿verdad? Primeramente, el Dios de la gloria nos muestra lo importante que era para nosotros su creación y lo importante, ¿verdad? Lo importante de lo que continúa del arca y el pacto de la alianza de Yahvé. Contenía tablas de leyes dictadas por Dios de Israel a Moisés para aplicársela a todos los que respiren sobre la tierra. Esta arca que vemos aquí, ella contenía los 10 mandamientos de Dios. El arca de la alianza de Jehová contenía los mandamientos divinos que aún prevalecen por todos los siglos de los siglos y que ahora, en la continuidad del siglo 2021, permanece vivo, como está escrito: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios siempre ha prevalecido, siempre. Cuando el arca del pacto fue secuestrada por los filisteos, ellos se ven en apuros, en aprietos. Ellos ven que sus familias se están muriendo con tumores. Y ellos no sabían cómo deshacerse de esta arca. Esta arca costaba mucho, imagínense, enchapada de oro, y no solamente de oro, sino que contenían los mandamientos divinos del Dios poderoso. Ellos tenían su Dios llamado Dagón. Ustedes saben que Dagón se postró ante esta arca. Un arca que tiene 2 ángeles, y en el centro de los ángeles propiciarios, que contiene la palabra de Dios. El arca del testimonio de Dios representa la deidad de un Dios vivo que se conoce y no se conoce hasta la actualidad, que no existe un documento sobre esta arca. Usted va para el pueblo de Israel y allá todo el mundo conoce esta arca. Entonces, esta arca contenía lo que usted va escuchar en este momento, lo que yo voy a escuchar.
Esta arca tiene un propósito y usted debe de conocerlo. Lo que estaba dentro de esta arca eran los 10 mandamientos del libro de Éxodo, capítulo 20, del 3 en adelante. Vamos a ver qué eran las palabras que estaban dentro de esta arca. Dice así, libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba ni abajo en la tierra. O sea, eso es lo que contenía el arca de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu madre y a tu padre. Estamos hablando de lo que contenía el arca adentro. Las palabras que están escuchando es lo que el arca tenía dentro. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Esta arca contenía los 10 mandamientos de Dios. Así como tú estás escuchando los mandamientos, Dios nos está recordando otra vez los mandamientos para que nosotros los pongamos por obras. Y ese es el precio más grande que Dios ha dado para aquellos años, en el tiempo de los sacerdotes. Los 10 mandamientos que salían de en medio de estos 2 ángeles. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está arriba ni abajo en la tierra. Honra a tu madre y a tu padre, dice la Biblia. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No hablarás contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Mandamientos que eran poderosos y aún siguen siendo poderosos. El arca de la alianza que representa aún todavía algo que usted tiene que conocer. Vamos a ver. ¿Qué representa el arca en nuestra actualidad, en nuestras vidas? El arca representaba, vamos a conocer el significado del arca, porque hay un arca que fue antes de esta. El arca representa barco o nave, y en su particularidad la construyó Noé, por indicación de Dios, a fin de salvarlo del diluvio universal, a él y a su familia y a todos los animales, hembra y machos. Eso es lo que significa arca. Dios creó un arca, mandó a crear un arca de madera en el diluvio. No era esta arca. No era esta arca que Dios mandó a fabricar. Esta arca fue fabricada para las leyes de Dios, los mandamientos, los 10 mandamientos, el cual Dios nos exige en esta hora obedecerlos. En esta primera arca de madera hecha por Noé, mandado por Dios de Israel, para el final del primer mundo, que fue destruido por un diluvio de 40 días y 40 noches por causa del pecado de los hombres, pero que también representaba el arca, ¿verdad?, la oportunidad de que todos se pudieran salvar del juicio de Dios. Dios envía el primer arca, le habla a Noé que haga un arca. Y Dios, el significado de esa arca era que todos se hubiesen salvado del juicio que venía para aquellos años. Eran años terribles de la maldad de los primeros tiempos. Y Dios le hablaba a Noé: no he hallado justo, te he visto a ti justo. Voy a mandar un diluvio, voy a acabar la primera existencia humana. Y como todos sabemos, Dios acabó el primer mundo en agua, murieron todos. Solamente se salvó Noé y sus hijos. El arca también era un símbolo de la gracia de Dios. Evidentemente, la intención de Dios era utilizar el arca como instrumento, ¿verdad?, de liberación, a fin de preservar sobre la tierra la vida de los seres humanos y animales. En este sentido, se llegó a considerar como un símbolo divino. El arca se llegó a considerar como un símbolo divino, porque se salvó Noé y su familia. Un arca divino, algo que Dios
creó, y hoy en día nosotros podemos creer cómo Dios ha venido trabajando a través de los años, a través del arca, el arca donde Noé se montó con sus hijos y fueron salvos del diluvio, pero nunca se estaba analizando en esos entonces, nunca. Es otro misterio que usted debe conocer. Cuando Moisés, ¿verdad?, estaba en el Sinaí, ¿verdad?, Dios le mandó a hacer un arca. Moisés mandó a hacer un arca con un artesano. El arca también era un símbolo, como lo decíamos, de la gracia de Dios para todos los seres humanos a quienes le aman y le siguen en espíritu y en verdad. El arca del pacto de la alianza de Jehová, aquí está el arca, ¿verdad?, el pacto de la alianza de forma de metal, pero su origen es muy poderoso, su origen. El arca que hizo el artesano Bezaleal, libro de Éxodo capítulo 25 al 10 nos habla, el libro de Éxodo capítulo 25 10 nos habla cómo fue creada esta arca. A medida que usted escucha y ve y lee el libro de Éxodos capítulo 25 del verso 10 en adelante, usted se va a dar cuenta de parte de Dios cómo fue creada esta arca. Dios le decía de qué forma lo iba a hacer, el arca originaria. Entonces, describe cómo fue creada el arca del pacto de Dios, muy diferente a la que construyó Noé. Esta era una forma muy valiosa, ¿verdad?, que contenían los mandamientos del Dios vivo y de los 10 mandamientos, siendo el primer receptor originario de Dios y siendo símbolo central de la presencia de Dios con el pueblo de Israel, y que en la actualidad con todos nosotros lo que le buscamos. En la actualidad no es esta arca, en la actualidad es Jesús de Nazaret. Jesucristo de Nazaret representa el arca de Dios. ¿Ves? Jesús es el arca de la salvación. Jesús dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El arca de la antigua Israel, que era esta, es muy misteriosa en cuanto a sus orígenes, su significado y su destino final. Sus numerosos nombres, ya tenía varios nombres. Tenía el arca de Jehová, el pacto de la alianza, el arca del testimonio. Tenía varios nombres. Y dice que a veces y en ocasiones se la identificaba como, más bien como el nombre de la deidad del arca de Dios, o el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, palabra dicha por el profeta Samuel, capítulo 4:4. Le llamaban por nombres. El origen del arca se remonta hasta Moisés en el Sinaí. Su origen misterioso se observa haciéndose un contraste de los dos relatos del Pentateuco en cuanto a cómo se construyó, y el relato elevado de la fabricación y de la ornamentación del arca, realizada por el artesano Bezaleel, aparece en Éxodo 25:10, como lo dije. Éxodo 25:10, 22, ahí aparece cómo fue creada esta arca. Esa arca no fue creada como una seta del zorro, no. Esta arca fue creada al pie de la Biblia, como está escrito en Éxodo 25, del 10 en adelante. Muestra que Dios le mostraba al artesano la manera en que tenía que hacerlo. Y ahí le va a aparecer qué significaban estos ángeles, qué significaban los 4 anillos de oro, las varas de madera de acacia, y dentro de esta arca los 10 mandamientos divinos. La planificación del arca se planificó durante la primera estancia de Moisés en el Sinaí, y se construyó después que se comunicaron y se completaron todas las especificaciones del tabernáculo. Acuérdense que cuando el arca fue creada, ¿verdad?, se estaba planificando. Ella no bajó del Sinaí hasta que no se planificara el tabernáculo. Tenía que estar el tabernáculo hecho para que el arca pudiera entrar en el tabernáculo.
¿verdad? Esta arca tenía, para usted acercarse a esa arca, era muy, muy arriesgado. Tanto así que los enemigos de Jehová, los filisteos, cuando observaban esta arca de lejos, lloraban y temblaban de temor y de pavor. Porque sabían que Dios es un Dios que castiga la iniquidad y la maldad de los seres humanos. Y si Dios no tuvo contemplación con estas tres ciudades, con los filisteos, con Ecrón, con Gax, cuando secuestraron el arca, sino que Dios lo maldijo mandándoles tumores. Moría, hubo una mortandad pero terrible, que la secuestraron, la que la capturaron, dijeron no queremos arca con nosotros. ¿Y sabe qué hicieron los filisteos para mandar esta arca a su destino? Se reunieron las tres ciudades, esa con los filisteos, consultaron a los adivinos, a los brujos, y les dijeron ¿qué vamos a hacer con esa arca que nos ha matado mucha gente? Nosotros la tomamos en la guerra, la secuestramos o la capturamos, pero no la queremos, la desechamos. Alguien podría decir, pero tú estás mal. Esa arca cuesta mucho dinero, está forrada de oro porque estaba enchapada de oro. Pero ellos no estaban viendo lo que estaba dentro del arca, que eran los 10 mandamientos de los cuales usted escuchó ahora. No tendrás dioses ajenos delante de mí, te dice Dios. No te harás imagen de lo que está en el cielo ni debajo de la tierra, te dice Dios. Honra a tu madre y a tu padre, te dice el Señor. No matarás, te dice el Señor. No robarás, te dice el Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, te dice el Señor. No adulterarás, te dice el Señor. No codiciarás la mujer de tu prójimo, te dice el Señor. Esto era lo que contenía esta arca. Los mandamientos. Los mandamientos que muchos rechazan. Los mandamientos que hoy en día la existencia humana no obedecen. Este enemigo o estos enemigos de Dios, llamados los filisteos, que secuestraron el arca y no podían dormir por las noches, aunque su Dios llamado Dagón amaneció de rodillas el otro día frente al arca de Dios, el pacto de la alianza, ellos se atemorizaron. Y cuando mandan esta arca, porque no la querían tener, lo que la secuestraron, la mandan a otra ciudad de gracia, de gratis, a Ecrón. Y cuando esta arca llega a Ecrón, la gente de Ecrón, como ya conocían la fama de esta arca, del Dios poderoso, del cual yo te predico hoy, dijeron, no queremos esa arca aquí con nosotros, no la queremos. No quiero que esta arca pise nuestras tierras, decían la gente de Ecrón, porque conocemos que el Dios de Israel, el Dios de esta arca, que habló y tiene su palabra dentro de esta arca, así como está haciendo con ustedes, mandándole tumores y ratones, no quiero que acabe con nuestro pueblo. ¿Y sabe qué hicieron los de Ecrón? Llama y hazte una reunión con esta ciudad. Hicieron una reunión, llamaron a los adivinos, llamaron a todos los sacerdotes, a los brujos. Y los brujos le dijeron, porque los filisteos le dijeron, ¿qué vamos a hacer con esa arca del Dios de Israel? No la queremos aquí. No la queremos. Ganamos la batalla, ganamos la guerra, le ganamos a los hebreos, pero no queremos esa arca aquí. Ellos creían que este era el botín de ellos, pero el botín era muy grande para ellos. Y resulta ser que los adivinos le dicen, vamos a hacer una cosa. Le dicen los adivinos, para que Dios quite la mano, la ira sobre ustedes y sobre nosotros, sobre nuestros hijos que han muerto, ustedes van a hacer una caja gigantesca. ¿Cuántas personas tienen tumores? Bueno, imagínense, 5,000, 7,000 hombres con tumores en todo el cuerpo. Si un hombre tenía 10 tumores en el cuerpo, con sangre, bolas de sangre, tenían que hacer un modelo, según como eran las pelotas grandes o pequeñas, con molde, y esos moldes, llenarlo de oro. Tenían que perforar el oro y hacer tumores de oro, agarrando el modelo según las pelotas que tenían dentro del cuerpo. Imagínese usted la cantidad, pero la cantidad de oro que estos reyes tuvieron que pagarle a Dios simplemente por tomar algo sagrado. Eso es como lo que nos toca a nosotros en estos tiempos. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios para hacerla a nuestra imagen, hacerla al comodo de nosotros. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y empezamos a burlarnos de ella,
La tenemos como los filisteos, secuestrada. Y ahí vienen los juicios de Dios sobre uno. Por eso que la Biblia dice, más vale no me hubieses conocido. Los filisteos, es probable que pudieran decir lo mismo, más vale no hubiésemos conocido a ese Dios, que le robamos, le secuestramos su caja, esta cajita. Ellos no se imaginaban que esta cajita, que ellos le llamaban cajita, y es el pacto de la alianza de Dios, no se imaginaban que este pacto tiene un poder poderoso que persiste hasta el sol de hoy. Entonces, ¿sabe qué hicieron los filisteos? Dicho por los brujos. Agarren y llenen tantas cajas de oros. Aparte, busquen los ratones, hagan un modelo. Si los ratones, las ratas son grandes, hagan una rata de oro. Y todas esas cosas de oro las van a echar sobre una caja inmensa. Van a agarrar 2 bueyes, 2 vacas bien robustas que nunca han tenido yugo, pesan en el cuello. Le van a amarrar sus yuntas. Le van a poner el carro tipo carroza. Y sobre esa carroza van a agarrar el arca del pacto de la alianza de Jehová, Dios de Israel. La van a colocar ahí en ese carro sola. Y van a colocar alrededor, van a colocar los tesoros. Y cuando el carro con la vaca esté lista, no le van a poner choferes. Solamente mande espías para ver a dónde se dirigen estos 2 bueyes. ¡Qué poderoso es Dios, mi hermano! ¡Qué poderoso es Dios! ¡Es poderoso! Estos brujos le están indicando a estos reyes que están asustados por la mortandad que Dios había generado, por el secuestro, por haber tomado algo sagrado de él, que era el arca de los mandamientos, que no eran para ellos. Hicieron así como los brujos le dijeron, los adivinos. Colocaron el oro, el arca, y le dieron los huetazos a los 2 ganados esos, 2 vacas robustas. Y las vacas se perdieron por esa llanura. Se perdieron por esa llanura. Dice la Biblia que las vacas no miraban ni a izquierda ni a derecha, iban hacia adelante. ¿Y sabe quién estaba guiando esa vaca? Esos bueyes. Dios. Dios lo estaba guiando. Dios, mi hermano, eso lo dice la Biblia. El arca llegó sola a un lugar, a una ciudad, ya la vamos a conocer. Que la gente cuando vieron ese carro, esa carroza, con esas 2 toros, esas 2 vacas, y sin choferes, dijeron, ¿cómo esa arca se trasladó de tan lejos aquí? El arca viajó por el poder de Dios sola. Dios tomó a todo ganado, estas 2 vacas, y las vacas no miraban ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, ese es el poder de Dios. Estamos conociendo lo misterio y lo secreto de esto, porque esto tuvo una función en las antigüedades. Solamente que muy poco se predica en estos tiempos. Esto casi no se predica. Pero esta historia es verdad. El arca estuvo secuestrada y el arca ella misma se liberó. Y no sola, tuvieron que pagarle un gran rescate a Dios por lo que hicieron los filisteos. Sigamos. Entonces, cuando el arca llega sola a ese lugar, los moradores de esa ciudad se alegran y dicen, wow, ahí viene el arca y nadie la guía. Vienen sola. Nadie se le ocurría agarrar una piedra de ese de oro. Nadie por el camino, nadie. Si es que Dios estaba acabando con todos los filisteos y toda la gente de Cron. Lo sagrado que era esa arca, es lo que estamos hablando en nuestra actualidad. Que a veces tomamos algo tan sagrado, la palabra de Dios, para hacer comercios. A veces tocamos el arca que es ahora, que representa a Jesucristo. A veces secuestramos a Jesucristo en nuestros corazones. ¿Cómo secuestra usted a Jesucristo? Jesucristo es el arca. Ahora el arca no es esto. El arca es Jesucristo. ¿Cómo secuestramos nosotros a Jesucristo? Dejando de predicar, dejando de enseñar la verdad. Solamente Jesús en nosotros y de ahí no hay más. Jesús dice, no, levantaré tumores en tu cuerpo, haré que las ratas te coman los pies, haré que los tumores de sangre te salgan en la cabeza, en todo lado. Pero yo no me voy a quedar dentro de ti. Hay personas que me necesitan, dice el Señor. Si tú me rechazas, hay otro que me necesita. Y es así en nuestra actualidad. Por eso que el arca en la antigüedad de Israel fue un arca muy misteriosa en cuanto a sus orígenes,
su significado y su destino final, y sus numerosos nombres. Pero el sentimiento santo de la presencia de Dios, a veces y en ocasiones, se le identifica más bien como el nombre de la deidad: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El arca del Dios de Israel es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. El origen del arca se remonta hasta Moisés en el monte Sinaí. Su origen misterioso, escúcheme algo, su origen misterioso se origina del Pentateuco en cuanto a cómo se destruyó o cómo se construyó. Esta arca fue construida y la planificación del arca se planificó durante la primera existencia de Moisés en el Sinaí, y se destruyó y se construyó después que ya se habían planificado cómo se iba a hacer el tabernáculo donde el arca de Dios iba a prevalecer y donde Dios le iba a hablar a su pueblo. Amén. Es necesario que conozcamos el origen de esta arca para llegar al punto breve que es la actualidad en nosotros ahora. Tenía estos dos relatos. El objetivo del arca del pacto de Dios era este. Él tenía un objetivo. Uno de sus objetivos era que usted pudiera salvarse a través de la nueva arca que representa a Jesucristo, su Hijo. Si Noé fue salvo con su familia en un arca de madera y creyeron, ¿cuánto más ahora que tenemos la ley de Dios, el Dios vivo, y de su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz? Ahora que nosotros tenemos los mandamientos de Dios, ahora que nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que contiene sus mandamientos, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros no podemos entrar en el arca de la salvación que representa a Jesucristo? Jesucristo es el arca de Dios, que por medio de esa arca usted y yo vamos a ser salvos. Noé fue salvo por un arca de madera que Dios le mandó y su familia. Nosotros vamos a ser salvos por el arca que Dios envió, como está escrito en el libro de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo es el arca de Dios. Y por medio de Jesucristo, y por medio de esa arca que representa a Jesucristo, vamos a ser salvos. El objetivo del arca, ¿verdad?, es un objetivo que usted puede ser salvo una vez que reconoce a Jesús como su Salvador. El arca del pacto, ¿verdad?, se diseñó para ser trasladada para todos los que le aman y le guardan en su ley. El arca fue el objeto más importante del tabernáculo. Fue el objeto más importante del tabernáculo, esta arca, ¿verdad? El arca de la palabra de Dios. El arca que ahora presenta a Jesucristo como el arca, como el Hijo del Dios, está dispuesta para ser recibido por todos los seres humanos a quienes le quieren servir al Señor y seguir. Esa arca que es Jesucristo te ama y quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí. Y es por eso que nosotros, conociendo los orígenes de esta arca, sabemos que nuestro Señor Dios Todopoderoso nos dejó mandamientos para cumplirlos, para obedecerlos. Y que por medio de estos mandamientos nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Una vez que nosotros alcancemos la vida eterna a través del arca que representa a Jesucristo, nosotros nos vemos una plena obligación de entrar en las bodas del Cordero, porque peleamos la buena batalla. La captura del arca por el pecado. Escúcheseme bien cómo pasó esto. Debido a la infidelidad de los hijos del profeta Elí, ¿verdad?, hombres malvados, incrédulos, blasfemos, burlones, desobedientes, fueron derrotados, ¿verdad? Fueron derrotados las tribus hebreas en la batalla de Ebenezer. Y en esos momentos los filisteos secuestran el arca. Eso está en el capítulo primero de Samuel, capítulo 4, ahí donde habla sobre capturan el arca.
la secuestran. Una vez que el arca fue capturada, Dios manifestó su poder en medio de sus enemigos. Estos acontecimientos relacionados con el arca en la ciudad de Axadón, Gas y Ecrón, escúcheme algo, ellos narran a fin de manifestar qué pasó cuando el arca fue puesta en el cuarto donde tenían a este demonio llamado Dagón. Ellos narran la historia para que usted y yo hoy podamos conocer el poder y la gloria del Señor del arca. Dice la Biblia que Dios, ¿verdad? Dios venció a Dagón. Eso lo dice la Biblia primero de Samuel capítulo 5 del 1 al 5. Cuenta cómo Dagón, este demonio, se inclinó ante el Señor del arca del pacto. Entonces, enviando al Señor del arca una peste. Eso fue lo que aconteció. El Señor del arca, Dios Todopoderoso, envió una peste sobre sus enemigos, quienes lo tenían secuestrado, tales como los filisteos, y Dios lo castigó hasta que buscaran el perdón por lo que hicieron mediante la ofrenda simbólica, por la culpa, y enviaron de regreso el objeto temido, siguiendo el ritual correcto, según 1 Samuel 5 del 1 al 6:12. Dice la Biblia que en vista que los filisteos y otros estaban muriendo de todas estas pestes, decidieron mandar el arca de nuevo a su destino original. Los hombres de Betsemes se alegraron con el regreso del arca, hasta que ellos también murieron por la infidelidad que tenían. Eso lo podemos buscar en 1 Samuel capítulo 6 versos 3 al 20. Ellos se alegraron cuando vieron el arca de retorno, hasta que desactivadamente violaron su santidad al mirar en su interior, como está escrito en la Biblia. ¿Cómo violaron esta gente? Los que se regocijaron cuando vieron el arca salir de sus secuestradores. Ellos por curiosidad se acercan y observan que hay ahí, y ellos murieron. Dios estaba haciendo grande estrago con muchas personas, con sus enemigos. Después de la peste causada por esta arca enviada por Dios, después que los reyes de los filisteos se vieron rodeados del juicio de Yahvé con todo tipo de plaga por haber obtenido el arca sagrada que tenía la palabra de Dios, decidieron enviarla solo en un carro de jinete. Así decidieron enviar, ya se lo expliqué, un oro, un carro y bueyes. El arca viajó sola, dirigida por el poder de Dios. Los bueyes, dice la Biblia, no miraron ni para allá ni para acá. Iban de frente murmurando, y llegaron al lugar donde Yahvé quería que estuviera el arca. Después llevaron el arca a Kiria, donde permaneció relativamente descuidada y abandonada, hasta que el rey David la trasladó a su nueva capital y santuario, Jerusalén. Con cántico y danza de David, el arca cobró fuerza y valor, porque David andaba conforme al corazón de Yahvé. Una vez que el arca salió de en manos de los enemigos, de los filisteos, ella duró muchos años abandonada en ese lugar. Es como queriendo decir: Dios, yo no quiero saber nada de nadie ahorita. Y Dios se asentó durante 20 años aproximadamente, hasta que David, dice la Biblia, trajo el arca a la capital de Jerusalén. ¿Recuerdan cuando David danzaba para el Señor? Estaba entrando el arca del pacto de Dios. David fue y recuperó el arca donde estaba y la trajo a su capital de Jerusalén. Después de los años, Jerusalén fue sitiada por los babilonios a causa del pecado y la ignorancia de los judíos. Se dice que el área fue totalmente misteriosa y desapareció esta arca. Cuando los babilonios vienen, acuérdense que el profeta Jeremías estaba prediciendo juicio sobre el pueblo de Israel, y para esos años había un rey macabro en Jerusalén,
y Jeremías le hablaba al pueblo de Jerusalén que Dios iba a sitiar a Jerusalén por la desobediencia, por el pecado, con los años, no querían creerle el profeta Jeremías. De hecho, este rey lo mandó a apresar hasta que llegaron los babilonios y destruyeron el segundo templo judío por Salomón en aquellos años también. Acuérdense que cuando el profeta Jeremías predice la destrucción del templo, vienen los babilonios, destruyen todos esos lugares, no se sabe hasta el sol de hoy, el arca no se sabe si los babilonios la destruyeron o la deshacieron, no se sabe qué pasó con esa arca. Hasta ahora se desconoce el momento preciso del robo o de la destrucción del arca. Algunos han sugerido que Sica de Egipto saqueó el templo, ese otro gobierno que había saqueado para esos años a Jerusalén, y se apoderó de este objeto santísimo. La profecía del pacto, o de esta arca tuvo una profecía. Dios levantó a Jeremías para que profetizara el final de esta arca, pero no era como tal del arca, sino de Jerusalén completa, de sus habitantes. Dice: pero tomando como voce al profeta Jeremías, en el capítulo de Jeremías, capítulo 3, 16 al 17, el profeta nos habla que ya esta arca, en aquel tiempo llamará a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella, y los gentiles se le llamarán real sacerdocio, nación santa. Esta arca solamente ya es un pasado. Esta arca infelizmente no pudo entrar en el segundo templo construido por Salomón. No pudo entrar, no se sabe. Según el misterio cuenta que Salomón estaba recuperando el templo, estaba haciendo el templo que David no pudo terminar. Jeremías lo dijo claramente. En este caso, pareciera más bien que los babilonios la hayan capturado o destruido en el año 587 a.C. Esa fue una guerra terrible. En el año 587 a.C., los babilonios, era una nación muy grande, el cual Dios levantó para acabar con parte de los judíos y parte de Jerusalén. El profeta Jeremías predicó mucho sobre eso y no le querían creer. En el año 587 a.C., junto con la caída de Jerusalén y el incendio del templo que Salomón construyó para Dios. Ese templo que Salomón construyó para Dios lo incendiaron los babilonios. Esta arca no se conoce si estuvo ahí, no se sabe si prevaleció ahí. Y dice: la profecía fue tal como lo que predijo el profeta Jeremías, cuando dijo: el arca nunca se construyó. Miren lo que dijo el profeta Jeremías: el arca nunca se construyó para un segundo templo judío, ¿verdad? Con el cual lugar, o sea, ¿cómo te lo puedo explicar para que me pueda entender bien? El profeta Jeremías predicó y dijo que el arca de la alianza nunca se fabricó para un segundo templo judío. Él estuvo en el tabernáculo. Es donde más se conoce en la Biblia que el arca prevaleció en el tabernáculo de Moisés. Y ahí se hacían los rituales para Dios, los lavados de pecado, las expiaciones, los sacrificios, los lavados de pies. Hasta donde yo sé, David lo trajo fue a la capital. Pero David, cuando en el gobierno de David, no había un templo edificado todavía. Quiere decir que el arca estaba en un lugar, mas no estaba en el templo. Cuando Salomón construye el templo, es para esos años que se frecuenta un problema, una guerra. Entre los años 1587 a.C., junto con la caída de Jerusalén y el incendio del templo de Salomón, construido por Dios. La profecía fue tal como lo predijo el profeta Jeremías, cuando dijo: el arca nunca se construyó para el segundo templo judío, como lo cual el lugar santísimo quedó vacío. El nuevo pacto del arca representa a Jesucristo. Como Cristo: yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y la vida, dice el Señor. El arca de la alianza, que es esta arca que está acá, durante muchos años, ella estuvo en batallas. Ella estuvo en la batalla de Jericó, en la toma de Jericó.
El arca de la alianza prevaleció en su origen desde Moisés, desde que las tablas fueron dadas a Moisés, los mandamientos. Se guardaron los 10 mandamientos dentro de esta arca. Y aquí Dios nos muestra cuál es el propósito de esta arca. Mi pregunta es, mi querido amigo, mi querido hermano y hermana, si Dios creó esta arca para el pueblo de Israel, para ofrecerle salvación, para poderlo guiar a un camino, una tierra que fluye leche y miel, y que ellos viendo cómo ellos tenían esta arca, la palabra de Dios, y no la valoraron, nosotros debemos de comprender que Dios aún todavía nos está hablando. Como lo dijo Jeremías, que el arca no se hizo para un segundo templo judío. El lugar santísimo quedó solo. A la verdad te digo, cuando los babilonios llegaron a Jerusalén y encendieron el segundo templo judío, no hay documento que aparezca donde se diga que esta arca, el arca del pacto de la alianza, fue reservada por un ortodoxo, un judío. Esta arca contenía los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Esta arca estuvo en medio de un tabernáculo. Esta arca que fue capturada por los filisteos y que los filisteos no desearon más nunca en su vida secuestrar esta arca. Los filisteos le tienen un gran miedo al poder de Dios. Dice la Biblia que cuando los filisteos capturaron el arca, como lo dije anteriormente, lo guardaron juntamente con su dios falso llamado Dagón. Y dice la Biblia en el libro de Samuel que este espíritu maligno llamado Dagón, al otro día siguiente amaneció postrado ante esta arca. Al día siguiente Dagón amaneció postrado ante esta arca. Y dice la Biblia que al día siguiente, cuando los filisteos van a observar en la casa de Dagón, ven a este Dagón sin palma de mano, sin pierna y sin cabeza, o sea, lo ven solamente con el tronco de aquí, postrado ante el Dios de Israel. Ahí se demostró una vez más que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de mi padre Isaac y Jacob, es el mismo de ayer, hoy, siempre. Que en nuestra actualidad, esta arca que está viendo aquí, que contuvo los mandamientos de Dios, y que Moisés mandó a construir esta arca con un artesano, dice la Biblia en Éxodo capítulo 25, verso 10 en adelante, cómo fue fabricada esta arca. Y que durante muchos años el pueblo de Dios se rebeló contra Dios, no obedecían sus mandamientos. Dios está exigiendo de nosotros que cumplamos los mandamientos. El Señor dijo claramente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, sabe que te amo. Parafraseo: entonces apacienta mi grey. Tú amas al Señor. Predica la palabra. Predica lo que se te fue dado, los mandamientos de Dios. Si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Eso lo dice la Biblia. Cuando nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Pero cuando nosotros no amamos a Dios, no guardamos los mandamientos, no obedecemos a la ley de Dios. Y esta arca que usted ve aquí, esta arca, contenía los 10 mandamientos. Por ejemplo, esos mandamientos que fueron dictados por Dios mismo a Moisés, para que hoy usted lo pudiera escuchar. Y uno de sus primeros mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, te dice Dios. Dios aborrece la idolatría. Ahí se conoció cuando el arca fue capturada, cuando el arca fue encerrada con el espíritu de Dagón, con este fenómeno. Dice la Biblia en Samuel que Dagón estaba postrado ante el arca de Dios. Es un momento certero que usted puede ver y analizar que Dios no está de acuerdo con la idolatría. La Biblia dice que ojos tienen, mas no te pueden ver. Tienen nariz, mas no pueden oler. Tienen boca, mas no pueden hablar.
y semejantes a ellos son quienes los adoran. Segundo mandamiento que contenía el arca de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos arriba ni abajo. Señores, testigo de Jehová o testimonia de Jehová. Esos libros creo que son ustedes los que más lo profanan, herejes, haciendo unos dibujos, enseñando a la gente que así es el reino de Dios, que así es el paraíso. Hacen imagen de la palabra de Dios. Dios nunca le ha mostrado a los testigos de Jehová cómo es el mundo. La Nueva Jerusalén, ellos hacen la Nueva Jerusalén. Hacen una Biblia con muchos dibujos hermosos. Mire, así es el paraíso. Y eso es uno de los mandamientos que ellos violan. Así como los católicos que violan y aman la idolatría. Dios mandó a través del arca del pacto de la alianza mandamientos, el cual hoy, por obra del Espíritu Santo, se lo estoy haciendo recordar tanto a usted como a mí. Sí, porque a la verdad usted escucha muchas predicaciones. A usted le gusta escuchar muchas predicaciones del amor, de la paz, etc. Pero hoy en día, nótese usted, hoy en día en estos tiempos finales, muy poco están haciéndole recordar a la raza humana sobre los 10 mandamientos. ¿Sabía usted que estos 10 mandamientos, a pesar que Jesús dijo que ahora son 2, pero igualitos son los 10? Son los 10 igualitos, aunque son 2, pero lo puso los 10 iguales. De esos 2 depende todos los otros 8. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Usted sabe lo que es eso. A veces nosotros decimos, no, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Yo creo en Dios y le sirvo y soy más cristiano que tú. Soy más evangélico que tú. Pero resulta ser que sus hechos lo demuestran al contrario. Es una vanagloria mentirosa. Se escudan debajo del nombre de Jehová. ¿Se acuerdan de aquellos hombres cuando quisieron imitar a Pablo y a Silas? Vieron que Pablo y Silas estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y estos hombres dijeron en el nombre del Dios de Pablo y Silas, por así. Dice la Biblia que los demonios le hablaron a estas personas y le dijeron, a Pablo conocemos y a este hombre también, pero ¿ustedes quiénes son? Querían tomar el nombre de Dios en vano. A la verdad Dios está buscando corazones que le amen en espíritu y en verdad y que estén dispuestos, así como estuvo David dispuesto con un corazón ferviente, queriendo hacer lo que Dios le agrada y haciendo lo que Dios le gusta. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Quién es el día de reposo? Para la Jerusalén era un sábado, no sé. Pero Jesucristo resucitó un domingo, domingo, séptimo día de resurrección para nosotros, pues. Nosotros ese día tenemos que honrar a nuestro Señor todos los días. Pero hay uno que está en la ley, que tenemos que honrarlo. El pueblo de Israel tiene que honrar el Shabbat. Nosotros tenemos que honrar el día del Señor, día de resurrección, día de victoria, día de gloria en que el Señor resucitó entre los muertos. Dios nos demanda a nosotros que nos acerquemos a una iglesia. Si usted no se acerca a iglesia porque están corruptas, están corrompidas, entonces predique por las calles, lea la Biblia, ¿ves? Pero no deje de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No matarás. Esta arca del pacto de la alianza de Dios está sacando los mandamientos que contenían esta arca dentro. No matarás. Porque el que hierro mata, hierro muere. Cuando una persona le quita la vida a otra persona, se hace pasar por Dios mismo. Se constituye Dios. No está escrito en la Biblia, amigo, amiga, que Dios es quien tiene la llave de la vida y la muerte. ¿Quién eres tú, asesino, que le puedes quitar la autoridad a nuestro Dios Todopoderoso para quitarle la vida a otra persona? Darás cuenta a Dios algún día por tus acciones. Así como los filisteos se vieron bajo una maldición de tumor y de peste por haber tomado algo sagrado, por haber hecho algo
que a Dios no le agradó. Si ellos no querían esta arca, sino que la tenían de aquí a allá y de allá a acá, porque no sabían cómo enfrentar al Dios poderoso que castiga, entonces, ay de ti, amigo, ay de ti, ay de mí. No cometerás adulterio. Hay dos tipos de adulteraciones. Hay personas que pueden adulterar una palabra. Hay personas que pueden adulterar cualquier cosa. Pero hay otro adulterio de observar a una mujer. Adulteró mirándola más de lo que vio. Por eso que Jesús lo dijo. Que mirar a una mujer ya ha pecado en su corazón con ella. ¿Ves? Es la adulteración. Nosotros adulteramos el pensamiento a lo malo o a lo bueno. No hablarás contra tu prójimo. Es otro problema de los mandamientos. Y es ahí donde se frecuentó el problema de Core y Datán, que se rebelaron contra Moisés y Aarón. Core levantó, empezaron a calumniar, a hablar cosas que no tenían que hablar. Y es por eso que Dios permitió que la tierra se abriera y se lo tragara todo. Por la calumnia. Nosotros no podemos levantar calumnias contra nuestros prójimos. La Biblia dice claramente en Proverbios 6:16 que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Y casi la última dice, los hermanos que siembran discordia entre sus hermanos, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí lo especifica claramente. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Eso ha acontecido en estos últimos tiempos. Mujeres, hombres, en viceversa, se codician de ambas partes. Y ahí entra la fornicación del ser humano. Y es por eso que Dios nos ha hecho recordar hoy los 10 mandamientos que contenía esta arca del pacto de la alianza. Es probable que usted lo viera como un metal, pero lo que usted escuchó ahorita es lo que estaba aquí adentro colocado, y que ahora no está adentro, sino que está aquí en la Biblia. Está escrito en la Biblia los mandamientos. Más fácil para que usted lo pueda obedecer, más fácil para que usted pueda escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Los filisteos creyeron que capturando el arca del pacto de la alianza de Dios podían tener el botín más grande sobre Israel, pero no sabían que el Dios de Israel defendía a su pueblo. Los filisteos nunca se imaginaron que secuestrando el arca, esta arca, capturándola, ellos pensaron que podían venderla porque la arca fue enchapada también en oro, estaba hecha de mucho oro. Para ellos era un botín, pero lamentablemente para ellos no fue así. Dios mostró su poder. Dios derrotó a su Dios llamado Dagón. Y Dios mismo, con su misma fuerza, con su mismo poder, hizo que ellos le pagaran la indemnización, que ellos mismos le pagaran todo el tiempo que lo tenían secuestrado ahí. Aproximadamente 7 meses. Dios hizo que ellos le pagaran por cada tumor, pero hecho de oro y ratones de oro. Algo simbólico. Y que no obstantemente tenían que hacerle a Dios un carro, una carroza nueva, donde el arca tenía que estar colocada en esa carroza, sin choferes, 2 bueyes al lado, uno aquí, uno aquí, al lado de esa carroza, repleto de oro. Tenían que pagarle todo lo que le hicieron al pueblo de Israel y a los hijos de Dios. Y dice la Biblia que el arca llegó sola a Keri que se llamaba. Keri. Llegó sola ya. Y eso era noticia y expectación para todo el mundo de los pueblos de Israel en aquellos años. Que el arca fue capturada por un grupo enemigo llamado los filisteos. Todo el mundo sabía eso. Pero ¿qué aconteció? Que el arca, cuando Dios tomó la disposición de salir de en medio de sus enemigos e irse a los campos, ¿sabe qué hicieron los reyes? Yo le voy a decir qué hicieron los reyes. Los reyes, los filisteos, cuando ven que los bueyes van corriendo a gran velocidad con una carga atrás, así como esos caballos que tienen una carroza atrás, así igualito. Los reyes se pararon a observar para ver para dónde se iban las vacas, los bueyes.
que estaban dirigiendo ese carro, donde estaba el arca y el oro. Y ellos se quedaron impresionados que ese carro sin chofer, porque no tenía chofer, el poder de Dios, el poder de Dios. Las vacas no miraban ni a la izquierda ni a la derecha, iban directamente allá, donde Dios lo iba a colocar. Y así fue. Y estos reyes se fueron para atrás de nuevo. ¿Ves? Y es por eso que usted y yo hoy debemos comprender cuál fue el motivo de esta arca. Y que en nuestra actualidad Dios nos está exigiendo encarecidamente a favor de usted, no de él, de usted y de mí. Porque nosotros somos los que necesitamos del Señor, no el Señor de nosotros. Él es misericordioso. Dios no necesita de ti. Nosotros de él sí. El ser humano no puede sobrellevar el sufrimiento, las cargas. El ser humano no puede soportar las cargas solo. El mismo que le formó es el mismo doctor que le va a sanar. Y es por eso que nosotros debemos de hacer memoria de los mandamientos de Dios. En nuestra actualidad, esa arca que ha sido enviada por Dios, que ya no es esta arca, sino Jesucristo de Nazaret, que representa el arca divina de nuestro Señor Dios Todopoderoso. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quiere tener la vida eterna, acepta a Jesús de Nazaret como tu Salvador. Jesucristo es el arca que llegó a tu corazón en esta hora. Jesucristo te ama. Jesucristo no puede habitar con sus enemigos. Él está buscando personas humildes como usted. Él está buscando personas que en verdad le sirvan en espíritu y en verdad. Jesucristo de Nazaret, usted sabe qué pasó con él. Él murió. Lo asesinaron. Lo escupieron, lo golpearon. Esa arca. Jesucristo representa el arca en estos tiempos. Que por medio de esa arca va a ser salvo usted y su familia. Yo. El arca de Noé fue para salvar parte de la creación de Dios y a unos poquitos que siguieron la voluntad de Dios. El arca de Moisés. Escúchese bien la cuestión. El arca de Noé para salvar parte de la creación de Dios. El arca de Moisés para guardar los mandamientos. Y el arca que Dios envió ahora, Jesucristo de Nazaret, es para salvación suya y mía. Para que nosotros seamos salvos del juicio que viene para esta tierra. Jesucristo le ama. Y hoy le he hecho recordar los mandamientos. Esos mandamientos que lo han ignorado mucho. Muy poco en estos tiempos se toca el tema de los mandamientos. Es la ley de Dios, la palabra de Dios. Y son tan sagradas. Son tan sagrados que permanecieron en este receptor. Ellos permanecieron aquí, esos 10 mandamientos, durante muchos años. Usted debe saber lo que aconteció con los hijos de Elí. Ellos murieron en manos de los enemigos, de los filisteos. Porque ellos abusaron de la sagrada palabra de Dios. Tomaron el nombre de Dios en vano. Quisieron llevar el arca de Dios, la palabra sagrada, a un lugar de pilantro, un lugar donde había guerra y luchas. ¿Cómo Dios puede librarte, mujer, hombre? ¿Cómo Dios puede bendecirte o bendecirme cuando nosotros no estamos haciendo algo que le agrada? ¿Cómo usted le pide a Dios que le sane un hijo con cáncer? ¿Qué está haciendo usted para Dios? Pregúntese. Yo le pregunto así porque a la verdad, cuando los hijos se mueren de cáncer, la madre termina echándole la culpa a Dios. Pero usted está haciendo algo. Es por eso que Dios quiere que nosotros hagamos algo. ¿Ves? Dios honra lo que le honran, dice la Biblia. Y si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti en todo lo que tú pidas. Esta enseñanza, conociendo el poder de Dios, esta enseñanza nos deja a través del pacto de la alianza, del arca, de la antigüedad, y que ahora Jesús sigue prevaleciendo y vivo por los siglos de los siglos. Y cierro como está escrito en el libro de Jeremías. Vamos a ver qué dijo Jeremías respecto al arca. Creo que fue una de sus últimas palabras. Bendito sea el Señor. Cierro con este mensaje sobre el arca, lo que dijo Jeremías acerca del arca.
Jeremías capítulo 3, verso 16, verso 17. Amén. Palabra de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ver dónde habita el arca en nuestra edad, en nuestra existencia. Vamos a ver qué dijo el profeta Jeremías de esta arca. Dice así, verso 16, capítulo 3 de Jeremías, 16-17. Y acontecerá, dice el profeta Jeremías, que cuando os multiplicáis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de mano de, ni se hará otra. Parafraseo. Fueron las últimas palabras del profeta Jeremías en contra de esta arca. Esta arca contenía los mandamientos de aquellos años. Cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios y que quedó en puro escombro, reducida a escombro, y entre esos escombros estaba el segundo templo judío que Salomón había levantado para que esta arca entrara, y nunca entró. Esta arca nunca entró, hasta donde yo sé nunca entró. Jeremías dijo estas palabras porque un eunuco se le acercó y le dijo, y ahora, ¿qué sucederá en estos tiempos? Aquí dice en el verso 16, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, el profeta Jeremías profetizó, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de mano, ni se hará otra. No se ha hecho otra arca del pacto de la alianza. Eso es Biblia. Ella se perdió. Nadie sabe a dónde se fue esa arca. No se sabe si el rey de Asa, o sea, Asa de Egipto, que tomó para esos tiempos la invasión de Jerusalén, no se sabe si se la tomaron, se la llevaron. No se sabe si sobre la profecía del profeta Jeremías, cuando profetizó la destrucción de Jerusalén, que tumbaron el segundo templo judío, lo incendiaron en fuego, los babilonios. No se sabe si los babilonios agarraron esta arca, la desmembrarían, o la quitarían, la destruirían. No se sabe. Lo cierto es que Jeremías dijo, el profeta Jeremías dice, que aquel día dirá Jehová, cuando ya todo se multiplique, ya estamos multiplicados, ya no se dirá arca del pacto de la alianza. Ojo, ya no se dirá arca del pacto de la alianza, ni se hará memoria de ella. ¿Ves? Ni se hará memoria de ella, ni se hará otra. No se ha hecho otra arca. Se envió otra arca. Así sí, no se ha construido una arca de metal. Se envió un arca por su vida, por mi vida, Jesucristo. Como está escrito, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, al arca, Jesús. El arca representa el lugar de la salvación, el lugar donde tú puedes ser salvo por la palabra. Como dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ahí podéis hallar la vida eterna. Jesucristo es el arca de ahora y hoy siempre, un arca indestructible. Quisieron acabarla, pero Él resucitó al tercer día. Y es por eso he terminado con lo que dijo el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 3, versos 16 y 17. Aquel día no será llamado arca del pacto, sino Jerusalén, trono de Jehová. Y a usted, amiga, a usted, amigo, a mí, se nos será llamado real sacerdocio, nación santa. Jesucristo le bendiga, que el Señor le guarde grandemente. Si usted creyó en este mensaje sobre el arca del pacto de la alianza, si usted pudo escuchar esta enseñanza, empiece a conocer cuál fue su motivo. Y el motivo de toda esta prédica fue hacerle recordar a usted sobre los mandamientos que Dios ha mandado desde hace muchos siglos, y que esos mandamientos están activos en nuestras tierras ahora y en nuestras vidas. Esos mandamientos actualmente prevalecen, y Dios nos está haciendo recordar que no tengamos ídolos, que no adoremos la idolatría. Dios nos está haciendo recordar que no hagamos imagen de cosas celestiales,
Dios nos está haciendo recordar que no tomemos su nombre en juego, en vano. Soy cristiano, no soy. Soy cristiano, no soy. Dios nos está haciendo recordar que tenemos que honrar a nuestra madre, a nuestro padre. Dios nos está haciendo recordar que no podemos hablar del prójimo, ni juzgarlo. Dios nos está haciendo recordar que no andemos en fornicación, adulterio. Dios nos está haciendo recordar todos sus mandamientos, porque de estos mandamientos depende la ley y la salvación dada por Dios. Que Dios le bendiga grandemente, que Dios le guarde, mi querido amigo. Así que si usted creyó este mensaje poderoso del poder del arca de la alianza, que como dice la Biblia en Jeremías 3, 16, 17, que ya no será llamada arca del pacto de Jehová, sino Jerusalén, trono de Jehová, ciudad donde muchos visitantes van a visitar. Amén. Y que nuestro Señor Jesucristo está en nuestros corazones, esa arca está en nuestros corazones una vez que usted le reciba. Así que si usted quiere conocer, si usted quiere sentir esa arca en su corazón, yo le invito a que cierre sus ojos y repita conmigo esta oración para que recibas a Jesucristo, al arca, a la nueva arca enviada por Dios en tu corazón. Solamente repite: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, yo reconozco que soy pecador y reconozco con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó entre los muertos. Ven Jesús, sana mi alma, bendíceme y guíame por el camino de justicia. Ven Jesús como arca divina celestial a mi vida y enséñame los mandamientos que una vez le enseñaste al pueblo de Israel. Enséñame a caminar en tu verdad, en tu rectitud. Perdona mis pecados, Señor Dios poderoso. Perdóname por todo lo que he hecho malo, Señor, y ayúdame a seguir tu camino. Gracias, Padre. Lávame con tu sangre, Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que nunca se borre de ese lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Dios, por darme el arca de tu salvación, Jesús de Nazaret, en mi corazón. Ven, Jesús, te recibo en mi alma y en mi espíritu. Gracias, Padre. Amén. Mi querido amigo, mi querida hermana, si usted hizo esta oración de fe, hay fiesta en los cielos. Yo lo creo. Los ángeles se regocijan al saber que usted, un alma, se ha reconciliado con el Señor. Un alma ha sabido que alguien le ama y ese alguien se llama Jesús de Nazaret, el arca enviada por Dios, Jesucristo, que es nuestra salvación, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios le haga resplandecer a su luz divina sobre sus hijos, sobre su esposa y su familia. Seguiremos predicando cuando el Espíritu Santo lo disponga y estaremos al frente con el mayor compromiso de hacer la voluntad de Dios y presentando la palabra de Dios, los mandamientos divinos de Dios. Que el Señor Jesucristo le bendiga, que el Señor le guarde, la paz sea con todos vosotros. Shalom Adonai, bendito Dios.